El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. En España hubo una época en la que era el movimiento social y político con mayor fuerza. Resulta recurrente hablar que en España, paradójicamente, un lugar donde se produjo el movimiento libertario más poderoso de la historia, pues que presuntamente no ha habido grandes teóricos. Como la historia de las ideas resulta apasionante, y yo creo que la pasión por la filosofía es algo que habría que inculcar a los chavales desde pequeñitos, dentro de toda forma pedagógica, pero especialmente en sus ramas más prácticas como la ética o la política, pues me gusta indagar en cómo pensaban gentes de otras épocas y establecer un necesario vínculo dentro de unas ideas que buscan con ahínco la emancipación individual y social. Y es que contextualizar el pensamiento de una determinada época, por supuesto, es importante, pero desdeñarlo sin más, como se hace tantas veces en nombre de ese concepto tan distorsionado y prostituido como es el de progreso, pues siempre desde mi punto de vista creo que contribuye sin más a un presente neutro, desmemoriado y despreocupado por el futuro. Es también muy habitual considerar al anarquismo algo anacrónico. Dicho esto por personas creo yo que o no demasiado honestas o no demasiado informadas. O considerar al menos que existe un anarquismo histórico que alguien con lucidez y no poca ironía llamó instituido, que acabó periclitado o que fue sencillamente derrotado, pero que en cualquier caso sería ya parte de la historia. Algunas personas que se consideran libertarias consideran esto último en aras de renovar un pensamiento y hallar nuevas vías emancipatorias, algo que por supuesto me parece primordial. Yo mismo no sé si establezco fronteras tan nítidas, que tiene mucho que ver con la modernidad y posmodernidad, pero sí considero por supuesto que las ideas libertarias merecen ser revitalizadas en estos tiempos tan confusos y tan tumultuosos para el pensamiento en general, pero claro, el vínculo con el pasado existe y creo que debe seguir existiendo, ya que hacer tabla rasa sin más no creo que ayude demasiado a encontrar nuevas respuestas. Es importante insistir también en que el que haya buscado un programa en cualquier pensador, más allá de una mera orientación brillante en cualquier ámbito de la vida, ha adoptado una actitud bien poco anarquista. No gustan los personalismos ni el dogmatismo, por supuesto, a la idea libertaria, y la crítica y el debate deberían mostrarse siempre presentes frente a cualquier asomo de doctrinarismo acrítico. Si no consideramos la historia en absoluto lineal, ni estamos sujetos a ningún tipo de fatalismo, creencia que haremos bien en erradicar en cualquiera de sus formas, ni por supuesto aceptamos que hayamos llegado a una meta histórica, como sostienen los que pretenden legitimar el statu quo, debemos seguir persiguiendo ese ideal humano que tal vez no llegue nunca de una forma perfecta, un ideal tan bello en el final como práctico en el camino. Así creemos que pensaban los anarquistas del pasado, situados en su convulsa época, y así creo que deberíamos seguir pensando en la actualidad. Y este es el vínculo al que me refería anteriormente. Dicho esto, me gustaría indagar en el pensamiento de determinadas personalidades, por supuesto no de manera exhaustiva, me dejaré muchísimas cosas en el tintero, un pensamiento situado en el contexto español y dirigido a lo que consideraban estos autores las cuestiones más importantes para el ser humano. Desconozco si es totalmente cierto eso de que no hubo pensadores o pensadoras auténticamente brillantes en España, pero lo que sí sé es que podemos encontrar un legado valioso, en el que descubriremos cosas importantes, aunque sea solo eso de que ninguna respuesta es definitiva. Una de las cosas que me motivó a escribir este texto, que ahora convierto en vídeo, fue la lectura de este libro, Los anarquistas, que contiene un ensayo de Cesare Lombroso, un criminalista muy conocido en la época, y la respuesta del anarquista Ricardo Mella. La tesis de Lombroso es incongruente e incluso ridícula, incluso para la época, hablando de la supuesta criminalidad innata de los anarquistas, fundamentada incluso en ciertos rasgos fisiológicos. Solo hay que verme a mí, rasgos primitivos,
Lombroso, en cualquier caso, no defiende esta tesis de manera tajante y ya digo, la obra cae en numerosas contradicciones e incluso en ridiculeces. Ricardo Mella le contestaría a Lombroso de forma honesta y erudita acerca de su desconocimiento de las ideas anarquistas y de las personas que las profesan. Lombroso fue un médico y criminólogo muy reputado en su momento, y según este texto nos parece infinitamente más hijo de su tiempo que Ricardo Mella. Este no solo utiliza los datos de manera mucho más coherente y veraz, y demuestra un mayor conocimiento en el tema a tratar, con respeto para las diferentes disciplinas humanísticas. Además, señala la imposibilidad de dar una teoría definitiva sobre el comportamiento humano en una sociedad con demasiados males para gran parte de sus miembros. El texto de Mella, de estilo algo florido en su forma pero muy sustancioso de fondo, puede considerarse todo un compendio sobre el anarquismo de comienzos del siglo XX. La gran pregunta es si esta forma de entender el anarquismo, periclitada para algunos o con algo valioso para otros, podemos aprender de ella más de un siglo después. En cualquier caso, los principios, sobre todo, nos parecen innegociables. El principio de autoridad será identificado de manera casi plena por los anarquistas con el Estado. Antonio Pellicer escribirá que el Estado es absolutamente contrario a la libertad, la fraternidad y la igualdad social. Toda iniciativa del ser humano, su fuerza, su voluntad, inteligencia y heterodoxia quedaban inhibidas por su existencia. Anselmo Lorenzo, por su parte, negará para el Estado cualquier atributo de bien público y lo considerará una abstracción negadora de la libertad del ser humano. La obediencia y la debilidad que reclama el Estado para sus gobernados, continúa el autor del Proletariado militante, los mantiene en un estado de infantilismo y admiración. Otro autor libertario, José Prat, siguiendo claramente a Bakunin, consideraba al Estado como una prolongación o derivación del principio deísta. Efectivamente, la autoridad humano-divina habría evolucionado hacia la autoridad humano-civil. Ojo, a muchos les considerará esta concepción absolutamente anacrónica. Muy al contrario, el derecho jurídico durante el siglo XX se fundamentará según esta concepción. Dejo por aquí un vídeo donde reseño un libro que lo explica muy bien. En cualquier caso, para los pensadores anarquistas, el autoritarismo adoptaba muchas formas en las que estaba siempre detrás la abstracción y el dogma generadores de tiranía y obediencia. Federico Urales, seudónimo de Juan Monseni, quería ver en la historia un progreso desde el autoritarismo, generador de crímenes y de toda clase de terror, hacia la libertad, identificada para él con la cultura y la moralidad. Tanto Ricardo Mella como Lorenzo opinaban que, a medida que las comunidades humanas se fueron haciendo más poderosas, se acrecentó el despotismo personal y nació el Estado. La sociedad, condición indispensable para el individuo, necesaria para satisfacer sus múltiples necesidades, se vio un día supeditada al Estado y sometida al autoritarismo. La sociedad perdurará y el Estado morirá cuando se acabe con el privilegio y se logre una organización racional y armónica. Urales contrapone el progreso al poder gubernamental o estatal y recuerda que para nada ha intervenido en todos los logros de la humanidad: la imprenta, el telégrafo, el ferrocarril, la electricidad. Anselmo Lorenzo identificará progreso con una trilogía benéfica: trabajo, ciencia y libertad, y a la reacción con una infame: capital, religión y autoridad. En definitiva, la ley que emana del Estado supone una atrofia para el desenvolvimiento material y moral de la vida social, y se señalará su hipocresía como supuesto garante de conservación del bien, al recordar que el derecho territorial que emana de cada Estado resulta hostil a cualquiera que se produce en cualquier otro, incapaz de crear un bien común y negador, por lo tanto, de la solidaridad universal. López Rodríguez, en 1902, siguiendo esa línea, considerará que los estados preservadores a priori de la paz, el orden y el bienestar, en la práctica son generadores de las guerras, opuestas a todo aquello. En su feroz crítica al Estado, los anarquistas españoles mencionarán a menudo a pensadores liberales, pero los superarán por su condición también de socialistas, al considerarlo un instrumento de clase. Este análisis, tal vez necesitado de fuentes más complejas, se mantiene vigente en la actualidad. No puede negarse que los estados son meras oligarquías, de apariencia más o menos benévola o demócrata. La hipocresía
y constante tutela que ya vieron nuestros ancestros ácratas, pero en la práctica garantía de la división de clases y de la explotación económica. Lorenzo negó que el Estado pudiera ser liberal o democrático, no pueden buscarse en él la igualdad ni la libertad, y sí el privilegio consustancial a la autoridad de los que mandan. La crítica anarquista posee dos vertientes, por un lado hacia la clase detentadora de los medios de producción y por otro hacia la nueva clase generada por el poder estatal, y no parece claro vincular la existencia de una en base a la otra, ni creemos que hubiera unanimidad al respecto en el pensamiento libertario español. La pluralidad y heterodoxia tal vez impida esa unanimidad de acuerdo sobre las fuentes del mal. Lo verdaderamente importante es el análisis del poder y de la división de clases, innegablemente lúcido y más rico que otras corrientes socialistas, así como las propuestas de potenciación de la vida social frente al Estado. Anselmo Lorenzo y otros antiautoritarios pioneros en España tuvieron clara la necesidad de erradicar todo gobierno y todo poder coercitivo, situándose así frente a la otra vía internacionalista que apostaba por un Estado transitorio en el que la autoridad se vería reforzada. Lorenzo consideraba que un Estado temporal formado por supuestos obreros enseguida se convertirían en magnates y buscaría su perpetuación como en la práctica, en la historia, habían hecho todos los gobiernos. Ricardo Mella, en clara referencia al ideario marxista, recordó que los anarquistas solo tomaban como punto de partida el materialismo histórico, es decir, la lucha de clases, para tener como objetivo la liberación completa e integral del conjunto de la humanidad, así como la erradicación de toda esclavitud política, económica y moral. En lo concerniente a la moral, hay que decir que el anarquismo en general y los pensadores libertarios españoles, en concreto, tomaban elementos que consideraban positivos de las más diversas corrientes. La vertiente racionalista de la moral, algo con mucho peso pero bien equilibrado con otros elementos afectivos y sociales, llevaría a afirmar a José Sanjurjo que los anarquistas practican el bien por el bien mismo. Federico Urales, por su parte, en esa misma línea, diría que la moral surge de su propia belleza y del gozo que supone practicarla. Josef Amades, autor del Catecismo de la Doctrina Humana, afirmaría que si la fuerza es la base de la moral religiosa, la razón lo es de la natural. En definitiva, se consideraba la razón como un fundamento ético, algo que tal vez se tomó de Kant a través de Proudhon y de Bakunin. Sebastián Suñé aportará otro aspecto, que tiene que ver también con el racionalismo, y es la continencia, la moderación de las pasiones y de los sentimientos. Según esta visión, el continuo estudio racional y científico aportará equilibrio y una práctica adecuada en la vida que tenderá a la perfección. Pero otro gran componente de la moral anarquista, muy diferente al mencionado anteriormente, será la solidaridad. Puede decirse que Kropotkin es el gran pensador que aporta este aspecto. Tomando la moral utilitarista como punto de partida, la enriquece con aspectos sociales y biológicos. Lo bueno es lo útil para la especie. Federico Urales diría que la solidaridad, lo que él llamaba la grandeza moral del socialismo, garante de que cada hombre tenga derecho a su parte de la vida, sustituiría la caridad, la cual justifica y legaliza la miseria. De la misma manera, Lorenzo sostendrá que la solidaridad afirma y protege el derecho de todos, otorga dignidad al individuo y fortalece a la colectividad. Es en suma un poderoso elemento para la práctica de la justicia. Pero todavía existe un tercer elemento, junto al racionalismo y la solidaridad, que enriquece la visión moral en el anarquismo. Se trata del vitalismo, o la satisfacción de las necesidades orgánicas como base de la conducta moral. Se encuentra en este terreno de nuevo una visión excesivamente optimista de lo que se considera natural, aunque supone un excelente contrapeso a la moral tradicional cristiana de renuncia, y que de alguna manera impregnaría también a algunos anarquistas como hijos de su tiempo. Urales negaría ese aserto de que vencer las pasiones es vencer a la naturaleza, ya que ello supondría luchar contra la causa de nuestra vida. Resulta curiosa la figura de José María Blázquez de Pedro, de ideas influidas por Nietzsche, que propugnaría la liberación de las pasiones frente a la represión social. Esta visión de la moral anarquista ha sido incuestionablemente muy importante para vencer la inhibición sexual de la moral tradicional y también en eso muy adelantada a su tiempo. No obstante, hay que hablar de posiciones casi contradictorias dentro del anarquismo español, porque está la de este hombre, la del poeta Blázquez, prácticamente nihilista y muy hedonista, que se enfrenta, por ejemplo, a la del muy puritano Tarrida del Mármol, que condena pecados capitales como la gula, la lujuria, la pereza o la envidia.
pero es de suponer que estamos hablando de diversidad, llevando en muchos casos a posiciones antitéticas dentro de unas ideas que toman como factores primordiales la libertad y la pluralidad en su camino o en sus diferentes caminos hacia la emancipación. En cualquier caso, yo creo que siempre está presente en el anarquismo la confianza en la ciencia para una organización social justa y racional que posibilite la liberación de las tareas físicas menos agradecidas y aporte más horas para el gozo y desarrollo personales. En el certamen socialista de 1889 se daría especial importancia a esa necesidad de dar libre curso a las pasiones humanas. En este acto intervendrían los principales teóricos españoles, Nieva, Mella, Lorenzo y Tarrida, los cuales coincidirán prácticamente en interpretar las pasiones como expresión de la naturaleza. En cualquier caso, lo más importante en esta interpretación concluye que la satisfacción de las necesidades individuales llevaría al desarrollo personal y a la armonía social. Urales identificaría la vida, en cualquiera de sus manifestaciones, con la moral. Reprimirla era cosa del cristianismo. La moral de la naturaleza es aquello que solo condena las prácticas que perjudican a la salud. Por esta vertiente vitalista de la moral se llega así a una suerte de naturismo, como forma de preservación de la salud y de tratamiento de enfermedades. Resulta curioso que se contrapongan tantas veces, es algo que llega hasta el día de hoy, lo natural con lo científico, cuando yo creo que la historia de las ideas libertarias nos demuestra que lo auténticamente importante es la erudición y el eclecticismo. Ambas posturas, el naturismo y el cientifismo, lo queremos llamar así, que resultan tan importantes en la historia del anarquismo, pueden compensarse mutuamente y anular toda suerte de dogmatismo para preservar los aspectos vitales del ser humano. Quizá el vitalismo, que puede llamarse también hedonismo, que tiene un peso importante en la moral libertaria, puede quedar compensado en lo individual con el racionalismo y en lo social con el utilitarismo y la solidaridad, digo yo. Pero en cualquier caso, ¿existía una sistematización de las ideas en el pensamiento libertario español? Bueno, no es una pregunta tal vez para hacer a alguien que conozca bien el anarquismo, pero no está nunca de más insistir en una serie de principios inherentes a una forma de contemplar la vida social y personal. Los anarquistas españoles seguramente no fueron excesivamente originales en sus teorizaciones, pero tuvieron la indudable brillantez y capacidad de comprender y asimilar esos principios y servir con sus ideas a un movimiento libertario, poderoso y esperanzador. Ricardo Mella, ante esas acusaciones de falta de trabazón sistemática, dirá que las ideas anarquistas resultan la negación terminante de toda sistematización dogmática. Libertad y espontaneísmo serían para él las dos nociones primordiales dentro de una filosofía que busca explicar los hechos y sus causas, que resume en definitiva la experiencia y la ciencia en un todo armónico en el que se fundirían la idea y la praxis. Se rechaza todo principio a priori que pueda acabar encarrilando el pensamiento hacia fines predeterminados cuya verdad será dudosa. Urales, en esa línea de apego y crítica a la vez a un idealismo que se quede inconcertado en la teoría, afirma que la transformación de la sociedad conllevará la consecución de todas las grandezas morales e intelectuales que habían adelantado los filósofos. La construcción de una nueva sociedad impulsaría al ser humano a potenciar tanto su libertad como el amor y la sabiduría. Yo creo que hay que insistir en ese equilibrio entre escuelas de pensamiento aparentemente contradictorias, algo que yo creo que incluso puede ser una seña de identidad dentro del anarquismo, y en la que los pensadores libertarios españoles también fueron fieles a Bakunin. La interpretación material del mundo que hacen los libertarios no niega la fuerza de las ideas, que también actúa como motor en la vida y lleva al ser humano a grandes consecuciones. Ricardo Mella, de forma literal, se niega a tomar partido entre espiritualistas y materialistas, y creo que hallamos aquí la sombra de nuevo del gigante ruso. Si bien son asimilables los inmensos conocimientos adquiridos gracias al materialismo, los intentos metafísicos por dar soluciones fáciles y crear atajos, yo creo que abren el camino a la pseudociencia y no creo que puedan satisfacer al anarquismo. Urales escribiría en cierta ocasión que ha sido la evolución intelectual del hombre la impulsora del progreso. Pellicer aseguraría que en la idea reside toda la fuerza y Lorenzo entendería que son nociones como la libertad y la independencia las que llevan a la fortaleza, sin las cuales se caería en la debilidad y en el fanatismo. Soledad Gustavo, seudónimo de Teresa Mañé, llegaría a afirmar que las revoluciones no eran hijas del estómago, y sí del pensamiento. La ausencia de sistematización de las ideas, como se comprueba, no significa ausencia de los más altos ideales.
los cuales solo tienen sentido si se persigue su materialización, si se busca permanentemente su verificación en la vida social. Y para el logro de esas altas aspiraciones de la humanidad, la confianza que los anarquistas españoles tienen en la razón humana es muy grande, así como en la ciencia y en la cultura, que consideran expresiones de aquella. José Llunas acabaría aceptando de forma entusiasta la confianza en la ciencia. Confiaría en que el privilegio no pudiera contenerla para que aquella, la ciencia, acabara determinando la base del auténtico derecho social. Se deduce de esta aseveración una firme esperanza en que la ciencia ensanchara la esfera de la acción de las ideas y posibilitara que las personas, en un número cada vez mayor, acabaran combatiendo la injusticia. Será una confianza excesiva en la ciencia y en, como veremos a continuación, la naturaleza, algo que será matizado posteriormente dentro de las ideas libertarias. Sebastián Suñé sostendrá que las teorías socialdarwinistas, las cuales suponen la dominación de la clase burguesa, no encontrarán apoyo en la ciencia, ya que ésta les negará toda ayuda. Este razonamiento se supedita a una fusión entre ciencia y naturaleza. La única verdad estaría en la ciencia natural y todo lo demás sería pseudociencia. Tiene valor Ricardo Mella señalando algo que ya haría Bakunin, el cómo la ciencia puede convertirse en dogma y acaba paralizando la acción y la búsqueda de la verdad al dudar en sus análisis y recurrir fácilmente a las generalizaciones y a la analogía. Para el anarquismo, la ciencia sería un cuerpo de conocimientos en perpetua formación y la filosofía no puede ser encasillada en ningún sistema ni escuela. Sensualismo, hedonismo, positivismo, idealismo, todas estas escuelas han influido sobre el anarquismo, pero son rechazables como sistemas cerrados de ideas. Mella parece apostar por cierto relativismo, tanto en su visión cosmogónica y de la teoría del conocimiento, como en los aspectos sociales. Para la filosofía anarquista no existe una verdad ni una justicia inmutable. Si tales nociones fueran absolutas, serían inválidas para el hombre, al ser éste incapaz de desarrollar los medios para descubrirlas y verificarlas. Dicho aserto de Ricardo Mella parece remitir a Gorgias, sofista de la antigua Grecia. Pero no creo que ni a Mella ni al anarquismo se les pueda acusar de utilizar un mero juego retórico ni de caer en una concepción absoluta del nihilismo ni del escepticismo. Lo que se está denunciando es una concepción absoluta de una idea que lleva al ser humano a una acción nula. Se exige, insistiremos una y otra vez, su constante determinación y verificación. Los ideales serían la resultante experimental de cada momento, con la capacidad de discernir lo que resulta erróneo e inicuo para eliminarlo. Se niega toda vaguedad de la teología y de la metafísica que se fundamenta en lo desconocido, ya que eso conduce a perder la noción de la realidad y constituye un fuerte obstáculo para el desenvolvimiento de las facultades del ser humano. Yo creo que la solo aparente diversidad de la sociedad actual, llamada posmoderna, con un superficial relativismo basado en el pueril todo vale, unido a la banalidad del presente, no debería hacer perder el norte a unas ideas libertarias de rica tradición. Yo creo con mucho que decir en cuanto a expansión del horizonte de la razón y del pensamiento, a lo que se une una confianza en el conocimiento, lo dogmático, siempre puesto al servicio de la humanidad. Hasta muy pronto.